Hola, Urbi, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, Sergio, Hola, ¿cómo vas? bien, vamos. ¿Tú tenías las presentaciones del otro grupo? O sea, está ahora con Antonio, pero la que me dijiste no la tengo acá, no la tengo en PDF. Hola, Ricardo, pucha, que te hace ¡Ey! falta el café con Llevamos. Coca-Cola. Y se me acabaron, que es lo peor de todo. Ya no tengo. Claro, te ves, pucha, me criticaste ayer y fíjate, oye, Ya ya no tengo, estás. no estoy como. No más, no más, no más. Oye, nos Mira, faltan, nos faltan tengo, los panelistas, nos falta todo el mundo acá. sí, 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 falta. Bueno, ahí llegó Max, falta Urbi. Ah, no, no tengo, Urbi no pero, No, está en pero, esta. falta Andrés Cruz y María Cecilia Enríquez, pero María Cecilia Enríquez yo la he visto durante el día. Si está por ahí María Cecilia A María, Enríquez, que por sí, favor. de hecho María Cecilia me escribió y le respondí que su sesión era la 4.2 a esta hora. Entonces debe estar por llegar. ¿Qué más, Max? no te escuchamos, Max. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Bien, todos? ahí te escuchamos Pareces Ok, bien. profesor cerrando Oye, semestre, Max, Max. sorry, sí, casi, sorry, casi, he estado todo desde ayer ando súper. Además que hoy tuve sorry. un inconveniente con el examen del curso más grande que tengo, que son como Ouch. cerca de 47 estudiantes, un problema tecnológico y bueno, eso, hasta ahorita es que Qué estoy vaina. saliendo de esos problemas. Pero bueno, nada, aquí muy bien y bueno, no, estoy viendo que la plataforma está funcionando bastante bien. Yo Súper bien. no me había podido meter, pero está funcionando perfecto. O sea, se oye muy Max, bien, se ve bien, o sea, vale. Bien, Súper. Max, hazme un favor, ¿me podrías enviar tu No, no, presentación en Max lo está PowerPoint? presentando. no, no, Max, Max es el director académico mírale las canas, él ya pasó no, por no, yo eso. estoy. Ah, ya. Muchas gracias por confundirme con Perdón, un estudiante perdón. doctoral, eso de verdad que pero me ese agrada está mucho. bueno. Nelson, Te ves joven, tu ya cámara ves. necesita revisión. Tu cámara necesita revisión. No, no, sí, Ya ves. Te ves pero bien joven, felicitaciones. ahora ese es el tipo de comentarios que uno necesita un viernes a esta hora para subir un poco la. Ah, estamos esperando Cierto a es. quién. ¿Quién presenta ahorita? Es Andrés María Cruz y Cecilia, María Cecilia Enríquez. es O al revés. Andrés Cruz y María Cecilia Enrique, sí. Solo recordarles que están en vivo, así que Ah, claro. Eh, eh, no tengo los PPTs de ninguno de ellos. no, O sea, just in No, case. María Cecilia no lo. Ah, no, pero María Cecilia me escribió diciendo que lo había enviado. No, No sé si de pronto está en el Gmail no, de Balas, no lo tengo. ¿no? No ha llegado. Porque ella me puso algo en el chat cuando me No ha llegado. preguntó por la sesión. Ya, María Cecilia Enríquez, déjame ver. Ah, sí lo tengo. Ok, María Cecilia, listo. y quién Ella. es la otra persona? Y la otra persona es Andrés Cruz. Adapted Market Hypothesis and Predictability of Latin American Stock Indices. Y él también te dijo que lo había enviado. No, Andrés Tengo, no. La que me escribió fue María ah, Cecilia y me preguntó si su presentación se había recibido. ¿Será que sí, están en otro? sí la recibimos. O sea, la de Cecilia sí. Andrés no, pero mi preocupación sería eh, ¿quién presenta primero, Andrés o no, Cecilia? pero da igual, da igual, lo que importa es que No, estén ellos acá. Que no lleguen, está ninguno Claro, de los dos. que lleguen. claro. De repente están perdidos en alguna en la sala. Yo, yo, Allí, yo voy a, virtual. voy a salir a ver si la pillo. Ok. Bueno, ahora yo tengo a final de este mes, de junio, el 26 de junio, una conferencia también
el ASEIC, que es de management y que por primera vez va a ser todo virtual. Entonces ya hice mi presentación y la mandé. Y también me tocó revisar como 4 o 5 papers porque van a tener también los discussants. Y bueno, va a ser así. Entonces esto va a ser una experiencia, pues espero que sea similar. No sé qué tan No, bueno pero sea, Max, inclusive para nosotros en tiene el sesiones futuro, de porque café y quizás, tal, donde uno se mete. Bueno, vamos a ver, luego les contaré a ver qué tal. no sé. Sí, aquí yo esta mañana entré a cafetería y estuve hablando con Félix y luego llegó Cristian y puse a Félix y a Cristian en contacto porque están como en la misma línea de investigación. No, es que yo O ayer sea, no pude, de verdad realmente que la hasta ahorita que plataforma me pude meter, funciona. hasta ahorita que me pude meter. Realmente la plataforma funciona como cuando estás realmente en la conferencia. Sí, Puedes ir de sí. sesión a sesión, si es que te interesa. Hay un espacio de networking realmente que te puedes sentar a hablar de lo que quieras, tienes el tiempo ahí. A mí me ha parecido, en términos de funcionalidad para evento, me parece fantástico. O Es sea, de hecho, la parte estable. de networking te permite diseñar una tarjeta de presentación. Eso O sí no sea, lo he es una visto. cosa loquísima. Pero bien, Caramba. o sea, sí. Sí. O sea, ahí se nos van Bueno, a recortar hay en que los ver. viáticos. Sí, exacto. Ups. Sí. Perfecto. A mí me llegó ayer comunicación del Ministerio de Educación, un par de visitas que tengo de acreditación, que bueno, doc, y como no viaja, entonces, pues no hay viáticos. Y les dije yo, oiga, ni un cafecito, pues no mandan ustedes un cafecito instantáneo, pues para que uno se consienta en la casa tampoco. Un tintico que sea, Sí, sí. no O que sea para mandan pedir nada. una pizza. No, nada, no. Una O pizza. De sea, los $500, $5 para que compres tu Nescafé instantáneo. oye, bueno, y si me colaboras, digo, con el tema de la banda ancha, no, tampoco. ¿Qué no? Esos son gastos que corre por tu cuenta. Sí, eso es como que asúmelo, ¿no? Pues, tú eres el par, pues tú miras. Max, ¿y tú dónde ¿Cuándo termina estás? el ¿En semestre, qué Max? universidad estás? Max, Estoy ya en Bogotá. Andes. ¿Cómo? Oh, Perdón. buenísimo. No, que estás en los Andes. Sí, en la Universidad de los Andes. Pero ahorita estoy en mi apartamento. Pero sí, estoy en la Universidad de los Andes en Bogotá. ¿Y tú? ¿Y cómo te ha ido en los Andes? Yo soy Bien. bogotano. Ah, sí. Sí, ¿Pero ahora dónde estoy dónde viviendo en estás ahora? Santiago. Ahora En Santiago. Es la mano derecha de chilenizado Sergio. 150%. Ah, Bueno, está no, bien. yo creo que Pero Nelson me es la mano encanta izquierda Chile. o la Me mano encanta derecha es Chile. Dani. Sí, yo soy algo como la mano torpe, Está bien, está bien. Pero ustedes sí están en la... Pero pero tú le estás sirve en de la algo. oficina, ¿no? Tú sí estás en tu oficina, creo. O sea, estoy en el Ah, ok, pero es departamento. que lo tienes ahí organizado como toda una Aquí oficina. tengo, Mira, aquí aquí yo tengo tengo- la aquí tengo a cocina, mi tengo la esposa cocina, la loquísima. cosa. Yo sí estoy... tú parece que estuvieras en Mira, tu oficina, ¿no? Está todo organizado. no, o sea, parece, pero, o sea, no puedo moverlo porque tengo el computador lleno de cables, pero Está estoy igual bien, que está tú. bien, O sea, detrás No, mío está la cocina, mano izquierda está el baño, está bien, así. está bien. Bueno, lo bueno es que, por lo menos, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero yo creo que ya ahora las reuniones, cuando esto pase, que esperemos que pase, van a ser muy distintas, porque la cantidad de tiempo que uno pierde, tú sabes, movilizándose, por ejemplo, he ido un par de veces a la Salle a hablar con Ricardo, eso se puede resolver muy rápidamente ahora total. con unas herramientas. Ah, no, y en Claro, Bogotá no, que nosotros cualquier trabajamos transporte son relativamente cerca, 40 pero lo minutos. mismo, pero igual es una cantidad de tiempo que uno pierde en estas cosas. Entonces, bueno, Claro. vamos a ver O sea, a tu vecino te demoras visitándolo 1 hora de viaje y es en el mismo edificio. Sí, Sí, casi. sí, sí. Estoy ahí, digamos, ahí uno se va acostumbrando poco a poco a la nueva realidad. ¿Y tú, qué tal? ¿Y tú, Sergio, allá qué A tal? esta ¿Cómo va dura la cosa realidad. por allá con tu... Bien. Razonables. Razonables. No me puedo Pero con quejar. sus cursos.
sus cursos están siendo virtuales, ¿no? Allá. Todo online, sí. Pues, o sea, en general ha funcionado bien, creo yo, no, bueno, con las dificultades que genera, pero somos de las pocas facultades que estamos como en las fechas, digamos. Estamos ahora en solemnes, nosotros partimos como el 20 de marzo, así que ahora estamos en pruebas de mitad de semestre y hasta el momento estamos ok. Y en el doctorado, como es probablemente el que menos ha sufrido, porque de alguna manera las plataformas permiten más fácilmente hacer un seminario doctoral, así que por ese lado, bien, digamos. Está bien, está bien. Sí, bueno, acá nosotros en los Andes también aprendiendo. Este era de hecho uno de los temas estratégicos del nuevo rector. Y irse hacia el blended learning y estas cosas. Por ahí el rector salió diciendo que, coño, que este coronavirus puso que un plan que él tenía 5 años lo tenía que hacer la semana que viene. En un minuto, claro, en un año. Y entonces estaba ahí hablando de eso. Y yo creo que Fue una bendición. todo va hacia allá, pues. Regreso en 5 minutitos. Ok, dale. Dale. Solo para la gente. Sergio, ¿y cómo? Ajá, dime. No, te iba a dar un anuncio porque veo ahí que hay gente todavía conectada. Tuvimos un ensayo con los panelistas, por alguna razón no se han conectado, les pedimos las disculpas si están ahí. Vamos a seguir esperando unos minutos más para tratar de abrir la sesión, si no, bueno, tendremos que irnos toda la sesión que está ocurriendo en paralelo, pero seguiremos aquí unos 5 minutos más esperando si alguno se conecta. Quizá hubo algún problema. María Cecilia ayer tenía dificultades cuando se conectó en la prueba, así que quizá eso le estaba afectando. Perdón, dale, Max. Esperemos. No, tranquilo, estaba esperando acá. Bueno, y vamos a ver, le estaba comentando antes, Sergio, que ahora en 3 semanas tengo una conferencia la conferencia ACEIC en España, que supuestamente era en Madrid, y bueno, va a ser todo virtual. Vamos a ver qué pasa. Ahí voy a tomar datos, a ver. Lo que sí es que una cosa que le estaba comentando antes es que me mandaron a hacer mi presentación. Entonces, con unas restricciones en Zoom de 15 minutos, inclusive mandaron para las plenarias poner las preguntas de una vez por escrito. Sin ni siquiera ver la presentación todavía, sino como que de los temas generales. Y bueno, y los discussants, ¿no? A mí me tocó revisar 4 papers. Entonces me imagino que cada paper tendrá 2 o 3 revisiones. Y bien complicadas, porque las revisiones son con un número mínimo de palabras. Entonces te dice introducción, 75 palabras mínimo. Y, por ejemplo, referencias, 50 palabras. O sea, y además que eran temas, por ejemplo, en mi caso, que no eran temas de mi área de interés. Y entonces, imagínate, 50 palabras que parece poco, pero no, hay que escribir. Y que bueno, no, la literatura relevante, no, y me tardé un montón de tiempo haciendo cada revisión. Y entonces, pero bueno, eso es algo como para tenerlo ahí en el disco duro. Como para no volver a ir. ¿La conferencia la van a hacer a través solo conferencia Zoom? ¿O? Bueno, yo envié mi presentación porque te daban varias alternativas, pero yo envié mi presentación con Zoom. Entonces, 15 minutos con tu ponencia pero un momento, pero una pregunta, ¿la grabaste en Zoom? Sí. Y se la enviaste como video. Hay que grabarla y entonces luego la envías con un enlace de esto. Claro, o sea, no es live, digamos. No, va a ser live, no. ¿Y las preguntas? ¿Y las preguntas y respuestas? Eso es eso sí no sé bien cómo va a ser, no. pero me imagino que se pone la presentación y ahí habrá gente viéndola y no sé bien, bastante impersonal la cosa. Sí. Como un poco robótica, pero bueno. Y además que la inscripción costó 900 euros, ¿no? Entonces, sí, que eso salió de mi bolsa de investigación, pero claro, el hecho de estar en Madrid, lo que estábamos comentando antes, ¿no? De ir allá a Madrid, pues,
Pero ya no vas a pagar coño, viáticos. 900 euros para que sea todo virtual. Entonces, Claro. si quieres me voy yo. ¿No? Bueno, entonces, Son como 10 tapas. Bueno, entonces, aquí estamos probando esta plataforma que la habíamos visto, la verdad, con ACSB. Yo asistimos a una conferencia, bueno, yo la había comentado en el comité, y la probamos y, bueno, hasta el momento, bueno, la gente tiene que decir más que uno, pero hasta el momento por lo menos hemos tenido menos problemas de los que pensábamos, hemos tenido algunos, pero en general funciona más estable incluso de lo que pensamos, digamos. ¿Ah? Además, sí, ahora estamos todos en cuarentena en toda Latinoamérica, entonces está todo el mundo ocupando los anchos de banda y no tenemos los anchos de banda claro, gringos ni europeos, así que, pero claro. No, está. funcionó bien. Yo estuve en la presentación, lo que pasa es que no me había dado cuenta que había que hundir un botón para que se activara la cámara y cosas. Y no, perfecto, o sea, se entendía perfectamente. Muy estable, no, está muy bien. Está muy bien. Y bueno, Por fin, Sergio, ¿qué fecha es la que es en octubre, no? Por no, fin septiembre, 23, 24, 25 de septiembre, Ujú, Ujú. ya. Nosotros vamos a tener unas reuniones previas, me imagino. Es que Sí, te claro, acuerdas que no pude ir a las últimas dos reuniones, no he podido ir porque estaba en clase. coincidía justamente con las clases. Entonces, Sí, la idea es tener ando un poquito perdido. La idea es tener en 2 semanas más, no la otra, sino que en 2 semanas más o algo así, para evaluar un poco cómo estuvo esto y además para planear lo de septiembre. Todo eso, listo. Sí. Ok. Pero Y no lo has convocado todavía, ¿verdad? sí, o sea, no la hemos convocado, no, porque estábamos esperando que ocurriera este evento y ahí la vamos a convocar. Ok. Pero la fecha está 23 y lo que sí vamos a abrir un track, porque nos ha llegado bastantes consultas, vamos a abrir algunas submissions hasta el 31 de julio, si llegan algunas extras, porque como aquí no hay que viajar, digamos. Claro. Bueno, va a ser un poco más de pega para revisión, pero si podemos incluir, dado que estamos haciendo la inversión de hacer el evento, si es que podemos servirle a alguna gente adicional, más bien, Claro. más bien lo hacemos, digamos. Pero van a ser algunas pocas, creo yo, no va a ser tantas, pero... Bien. Disculpen, yo voy a salir un sí, momento. dale nomás, dale. Para ¿Vale? ayudar a José Bueno, Antonio en la otra. sí, sí, vale. Está perfecto. Sí, aquí esperamos unos 5 minutos más, 10 minutos más, porque es lo que se espera en una conferencia, ¿no? Claro, Sí. pero es raro, ¿no? Porque yo sí vi Sí. el chat con María Cecilia que Y andaba ella, preguntando. y ella hizo la prueba ayer con nosotros en la tarde y tuvimos una sesión de prueba. Sí tuvo dificultades con el Power, o sea, con la presentación. Tenía muy mala banda o conexión o estaba mala la conexión en ese momento. Pero sí, nos preguntó y confirmó, así que le escribí en mail y le escribí por el chat interno, pero no sé, a lo mejor tuve alguna dificultad. Está bien. Oye, Sergio, aprovechando que estamos acá, por fin, ¿sabes qué ha pasado con el tema del special issue, los dos special issues que andan on hold? Tú cuéntame qué podemos hacer. Te lo digo porque algunos autores Sí. me escriben y realmente no sé muy bien qué decirles, porque tú por fin pudiste hablar con Xavier y... Yo le he escrito un par de veces y le escribí tanto, yo no sé si es porque la situación allá en Ecuador, tú sabes, en Guayaquil está un poco compleja, no sé. Complejo, sí. Y ahora, bueno, y justo después vino, ahí le escribí, no supe, y ahora vino lo de este coloquio, así que ahora la otra, digamos, desde el fin de semana en adelante voy a buscarme a eso para Sí, resolverlo. y yo le he escrito no menos de 4 veces, pero no, Que a lo mejor no está responde. con... Voy a chequearlo. No me responde, entonces sí, supongo, sin embargo, creo que la semana pasada me llegó, porque yo fui revisor de uno de esos papers, ya ni me acuerdo cuál, y María me Cecilia, llegó ahí está. como algo, un agradecimiento, gracias por su revisión, pero la revisión fue hace como 6 meses, o más quizás. Aquí está María Cecilia, ok, listo.
Pero bueno, pues, Ricardo, ¿le puedes dar clic a María Cecilia? Porque yo no la puedo liberar. Ricardo, ¿me escuchas? Ahí está María Cecilia. ¿Cómo están? Bien, hola, gracias. María Cecilia, ¿cómo estás? Yo estaba en la otra sesión que está interesantísima. Está muy bien. Están hablando temas de mercadeo que está bien en mi campo y dije, voy a mirar, son las 4:50, voy a mirar a ver, y resulta que ya los encontré aquí. Bueno, no importa. Estamos listos para escuchar tu presentación, así que cuando quieras puedes... A ver, ¿Tú la enviaste, María Cecilia, tú la enviaste por mail? sí, yo la mandé esta mañana. Confírmame si la tienen y si no la comparto. Sí, porque a mí no me llegó, pero... ¿La mandaste a Balas Association? ¿A ese mail? Sí, ahí la mandé. Si quieres yo abro desde aquí la mía. Dame un segundo. Ábrela, y mientras tanto igual voy a tratar de abrir la otra por si acaso. Vamos a ver cómo me va con eso. Porque creo que esto no es muy fácil. Ok, está. Creo que ahí está. Confírmame si la están viendo, por favor. Ahí sí. Sí, sí. Tú la debes estar viendo también. Ok, listo. Sí, yo la estoy viendo aquí. Yo veo de hecho mi pantalla. No sé cómo hacer para verlos a ustedes. Estoy viendo mi pantalla, pero bueno, no importa. Cuando ustedes digan. Ricardo, si quieres hacer el maestro de ceremonia. No te escucho, Ricardo. Uy, No te escucho. Te decía que pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tienes 12 minutos para contarnos acerca de tu investigación y posterior a eso pues tendrás el feedback, la realimentación por parte de Max, que es el panelista invitado a hacer los comentarios de tu investigación, y seguramente pues Sergio y yo en la medida que podamos también te haremos alguna observación con respecto a la presentación. Así que adelante, por favor. muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es María Cecilia Enrique. Yo estoy con la Universidad Javeriana Cali. Soy profesora en la universidad. Estoy en el programa doctoral de la Javeriana sede Cali, el programa de doctorado en Ciencias Económicas y Gestión. Y está en colaboración con la Universidad de Barcelona, el doctorado de creación de empresas. Mis directores, Joan Luis Capelleras de la Universidad Autónoma, Fabián Fernando Osorio Tinoco de la Javeriana Cali. Bueno, un poco en la introducción es importante hacer la reflexión de por qué estudiar el crecimiento de las empresas. El crecimiento de las empresas ha tenido la atención de muchas investigaciones por el efecto que tiene en las economías de los países. De hecho, el crecimiento económico de un país está sustentado en buena parte en el crecimiento de esas empresas de reciente creación por todo lo que implican en creación de empleo y generación de ingresos para un país. Entonces eso también ha motivado mucho el estudio de por qué crecen las empresas. O sea, esas razones del crecimiento de las empresas han llevado a estudiar todo digamos, esta tendencia, y se han encontrado que las aspiraciones de crecimiento pueden ser un importante predictor del crecimiento de la empresa. O sea, las aspiraciones del crecimiento del emprendedor se ha encontrado que derivan en un crecimiento posterior de la empresa. Entonces, digamos que ese interés se ha ido moviendo y
Y se ha encontrado dentro de todas las investigaciones sobre las aspiraciones de crecimiento que hay unos determinantes relacionados con el individuo y con el contexto que pueden explicar esas aspiraciones de crecimiento. Entonces, en esta investigación, a partir de estos estudios previos, queremos establecer esa relación entre esos factores asociados al individuo, relacionados con su capital humano y capital social, y sus aspiraciones de crecimiento, pero enmarcados en un contexto que de alguna forma determina sus decisiones. Dentro de nuestra revisión teórica, hemos encontrado que esas características individuales han sido bastante estudiadas en los determinantes de las aspiraciones de crecimiento. Tengo ahí algunos autores que han trabajado en eso, encontrando que definitivamente sí hay una relación directa como predictor de las aspiraciones de crecimiento en algunas características personales asociadas con el capital humano y el capital social del emprendedor. Al mismo tiempo hemos encontrado que se ha encontrado en investigaciones previas que hay factores de contexto que se han vinculado en esas investigaciones como predictores directos del crecimiento de esas empresas de reciente creación, el soporte cultural al emprendimiento, el pluralismo étnico, en algunos casos derechos de propiedad, la flexibilidad laboral, una serie de factores asociados al ambiente y al entorno, las mismas variables socioeconómicas de desempleo, que de alguna forma se han vinculado con las aspiraciones de crecimiento y efectivamente han generado resultados en ese sentido. Algunos de los autores que he estudiado ahí. Cuando miramos esas dos variables, encontramos que es poco probable que esas decisiones del emprendedor se tomen de manera aislada. O sea, uno cuando mira la labor que está desarrollando un emprendedor no puede pensar en que toma sus decisiones con respecto a su empresa de una manera aislada, sino que entran en juego unas influencias externas que de alguna forma están determinando esas decisiones que él toma. O sea, sus decisiones son resultado de esas variables del contexto bajo el cual él está desarrollando su actividad emprendedora. Entonces, esas relaciones entre esas variables de contexto y esas características personales nos han abierto un poco más de campo en la investigación porque encontramos que en algunos contextos no se ha trabajado mucho este tema. Básicamente hemos encontrado que hay ciertos contextos a nivel país que son un poco más desafiantes. Hay investigaciones que se han realizado en países como Kosovo, Bosnia, Herzegovina, países que están en conflicto, en Colombia mismo, todo este tema de posconflicto, pero digamos que, y eso ha mostrado que hay una relación, digamos, un comportamiento distinto de las aspiraciones del emprendedor, de esas características del emprendedor frente a esas aspiraciones. Entonces, digamos que con ese panorama de que el contexto me va a determinar mis decisiones como emprendedor, las decisiones del emprendedor, encontramos que hay unas variables que han sido claves y que desde la literatura han llamado la atención para profundizar un poco más cuando el emprendedor un poco. Una de ellas es el temor al fracaso. Es una variable que ha sido, pero la mirada que ha tenido como una variable de tema de aversión al riesgo muy emprendedora, pero hemos encontrado el tema dos aristas. Puede ser uno o un inhibidor. Entonces hay un factor importantísimo para estar un poco en ese análisis, para ver cómo se comporta frente a. Igualmente, otro factor asociado con el capital humano que tiene, no nos referimos a la experiencia laboral, sino experiencia. Esa experiencia como emprendedor puede ser un fuerte crecimiento porque los estudiantes se presentan en el entorno diferenciador de crecimiento, que un emprendedor está más capacitado, puede leer mejor esos mensajes que el contexto le manda y tomar decisiones, digamos, ajustadas. Y digamos, eso es como la versatilidad emprendedora a la que se refiere Penrose en su teoría de crecimiento. Es como esa experiencia que va teniendo el emprendedor, que también en su emprendimiento, y cómo eso lo mirada un poco más clara de esa
esas señales que el contexto le está. Entonces, con una variable de capital social ha sido vinculada al emprendimiento, pero cuando la enmarcamos en países en conflicto, encuentro que puede cumplir, porque resulta que cuando los roles económicos son exitosos, eso genera autoconfianza, de acceso a información, de acceso a conocimiento. Cuando estamos, que puede ser no tan, ese es un recurso muy importante que tiene el emprendedor para enfrentar esto. Es que el conocer a otro, el temor, la cuando en eso, esas tres variables se vuelven una que en ese contexto institucional. Hay acciones que son muy favorables, hay variables que no tiene ellas que pueden presentar ese contexto institucional que a veces puede presentar ciertas deficiencias. Que lleva a plantear esas variables hasta de una manera. Lo que hemos encontrado cuando se relaciona el contexto con las decisiones, con las características de los emprendedores, estudios han hecho o se han hecho en el mundo desarrollado, las diferencias que haya otros, sino la información de los emprendedores. Entonces, al encontrar, hay diferencias en el contexto institucional, en esas regulaciones, en normatividades, dependiendo del país en el que nos encontramos. O sea, no puedo ignorar que diferentes institucionales van a tener un efecto diferente en esos países. O sea, lo que quiero decir esto es que cuando tenemos diferentes niveles de desarrollo, y ese nivel de desarrollo determina las instituciones de regulaciones, determina la normatividad, esa normatividad país, de acuerdo con su nivel de desarrollo, va a determinar y va a afectar al emprendedor. Lo que motiva a hacer esto es que realmente hasta ahora, las aspiraciones de crecimiento no han dado aspiraciones de crecimiento países de crecimiento bajo el contexto del país y cómo se afectan esas decisiones individuales del emprendedor por el contexto. Digamos, a partir de todas esas se propone un modelo teórico que está, digamos, básicamente de individuos, esas que acabo de mencionar, características en la prueba de aspiración y cómo ese contexto cultural afectar decisiones, pero lo enmarcamos y países emergentes. Hay variables que son las y hay unas lectoras directas. Esto nos lleva a los objetivos de los primeros objetivos de determinar la interacción, el efecto de país individuales que hemos esa interacción entre esas características
contexto cultural también en esa relación. Algo importante es identificar las diferencias energéticas en ese estudio y vamos a utilizar en la base de datos de GEM y estoy tomando datos de 45 países con la individual como las bases de datos a nivel de país de cada uno de ellos. Las variables ahora se toman de la base de datos del país, las variables y datos individuales. Hacer una depuración de la base de datos porque incluye aquellos por lo menos ese es hasta ahora tenemos 1.000 individuos y con esa base de datos correspondiente a 45 países entre los años 2014 a 2017. De la de las variables vamos a la variable. Es una variable que es fundamental entre países. Es una variable fundamental. Esa tiene la considera crédito planteando el business y la variable cultural que vamos a contexto cultural vamos a enfocarnos en tiene una colectiva muy vinculada con los análisis de emprendimiento tomar del World Value Survey que se trabaja en nuestro modelo de análisis para hacer un análisis multinivel, regresión multinivel tiene la ventaja, digamos, que está vinculado a niveles previas entre factores digamos a nivel país, digamos, nos permite diferencias tendas de influencias regionales de variables que son a nivel en este caso en el multinivel la variable de horas van a estar pues, a nivel digamos los emprendedores se comportan, digamos, analizar de base de datos de 105.000 esas diferentes países. Digamos que el comportamiento en cada así, es distinto porque esas funcionales que son diferentes en cada país están afectadas y el nivel de desarrollo interviene de una manera importante en la forma configuradas esas, digamos, esas instituciones. Entonces, las decisiones de todos estos países que estamos, pues que se va a aportar muchísimo a conocimiento de crecimiento, porque hasta ahora no sabemos cómo se comportan esas aspiraciones de crecimiento en los países en desarrollo, cuáles son las diferencias de este contexto de los diferentes países. Yo, rápida en esta presentación, no sé si pasé demasiado rápido, no sé cuánto, pero escucho sus observaciones que van a ser muy valiosas. María Cecilia, es que se oía un poquito... Max, ¿me estás escuchando? Yo no te escucho. Max. ¿Ahora me están escuchando? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí me escuchan.
No, María Cecilia, no Sí. no te quise interrumpir, pero se oía un poco distorsionado la parte de tu variable, digamos, dependiente. Entendí lo de la base de datos, pero tú tienes, por un lado, el crecimiento explicado por las características individuales y estás añadiendo los elementos de diferenciadores de por país. Si mal no entendí en la construcción. Estoy midiendo la variable dependiente. Confírmame que me estás escuchando mejor. Sí. Ok. La variable dependiente no es el crecimiento, sino las aspiraciones de crecimiento. Eso es importante hacer esa diferencia. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ok. Ok. Las variables. No, las entonces variables ahora. Sí. Ok, exacto. Entonces, las aspiraciones de crecimiento. Entonces, ¿cómo estás midiendo esas aspiraciones de crecimiento? Esas aspiraciones de crecimiento se miden a partir de los empleos que se espera generar en los próximos 5 años. O sea, las aspiraciones de crecimiento, como la estoy midiendo en mi investigación, se hace midiendo las diferencias que hay entre los empleos actuales y los empleos futuros del emprendedor. Eso, el GEM nos da esa información. Claro, justamente confirma el comentario que iba a hacer, pero quería hacértelo entendiendo bien cómo estabas midiendo esa variable. Lo que ocurre es que, claro, yo justamente ahorita estoy en un tema de alguna manera relacionado con la valoración de empresas, que hay veces que en vez de medir, digamos, el éxito, la generación de valor o lo que sea en términos de el valor presente de los flujos de caja libres, por así decirlo, se miden otras cosas como, por ejemplo, crecimiento. Entonces, se puede dar el caso de una empresa que crece un montón y termina no pudiendo financiar ese crecimiento y termina quebrada, ¿no? Entonces, mi pregunta como de fondo, desde una perspectiva muy de finanzas, porque yo soy de finanzas, como una perspectiva de finanzas, es si el crecimiento debería ser un objetivo per se, porque yo podría ser un empresario que en vez de tener aspiraciones de crecer, yo puedo ser un empresario que tiene aspiraciones de tener más plata. Y hay veces que eso no es inconsistente, es decir, entre más crezco, menos plata tengo. Entonces, no sé si ahí de repente una empresa, por ejemplo, que no crezca tanto por el número de empleados que tiene, etcétera, o como lo quieras medir, de repente es un factor más bien de éxito, porque ha generado un crecimiento acorde con la maximización del valor. Entonces, tengo como un pequeño problema en entender eso. Bueno, yo parto de lo que la literatura nos ha dicho, pero es mirando no hacia un crecimiento endógeno de la empresa, sino cómo el crecimiento de la empresa está generando crecimiento económico, cómo la aspiración de crecimiento que se deriva en un crecimiento de la empresa, porque ya se ha establecido previamente, va a generar un crecimiento económico y ese crecimiento económico, una de las variables que puede generar crecimiento económico es el crecimiento del empleo. Entonces, digamos que la forma como se aborda en este estudio del emprendimiento las aspiraciones de crecimiento, y me baso en investigaciones precedentes que lo han medido de la misma forma, es mirando cómo va a crecer el empleo a partir de mis aspiraciones como emprendedor. Cómo yo como emprendedor espero generar un mayor número de empleos que al final generen y repercutan en un crecimiento económico de la economía o del país en donde estoy. Digamos, es con eso, más que el análisis de eficiencias internas, que yo entiendo la posición de las finanzas, la forma como lo estamos abordando es una mirada más externa del crecimiento de la empresa. Ya, perfecto. Bueno, eso es una cosa. Lo otro es que, claro, tú tienes la base de datos, pero tú no mostraste resultados, ¿verdad? O sea, tú no tienes resultados todavía, claro, porque... Todavía no, estoy empezando, estoy en el primer año, digamos. No, está muy bien, y además que me parece muy chévere tener acceso a esa base de datos.
Ahora, una de las cosas que de repente hay que estar como preparados con esos datos es que, claro, oyéndote, tienes por un lado un individuo que tiene unas aspiraciones de crecimiento, tiene unas características particulares como por ejemplo temor al fracaso, experiencia, conocimiento con otros emprendedores, pero yo veo que todo eso es muy cultural, ¿no? Es algo muy de cada cultura, hay culturas más emprendedoras, etc. Entonces que claro, cuando metes la variable país, es probable que todo se explique por eso. Entonces, es decir, una de las cosas que te aconsejo es que empieces a testear muy rápidamente. No vaya a ser que todas estas variables, digamos, que tú quieres estudiar, todo ese efecto se vea recogido por un macroefecto, que es el efecto cultural, que obviamente viene cuando controlas por país, ¿no? Entonces, simplemente para que tengas eso en mente. Muchísimas gracias, lo voy a tener en cuenta. Hicimos un primer, solamente, lo que pasa es que no lo quise incluir aquí porque todavía no lo he depurado. Hicimos un primer testeo, como tú dices, y efectivamente encontramos que hay diferencias en los países analizados. O sea, sí hay diferencias y se explica un poco la varianza en los resultados en cada país debido a estas variables. Hasta ahí voy, o sea, no quise presentar claro. los resultados. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo y entiendo que estamos viendo es una propuesta, ¿no? Y está muy bien. Pero lo que te quiero decir es que el tema individuo que tú quieres, porque eso es un poco lo que tú quieres ver, ¿no? En tu trabajo, tú quieres ver cómo estas aspiraciones individuales afectan el crecimiento. Pero yo lo que te comento es que esos aspectos individuales los puede estar recogiendo la cultura donde ese individuo se desenvuelve. En consecuencia, cuando en una ecuación de regresión le metes el país, capaz recoge todo ese efecto, ¿no? Entonces, no, te lo digo porque ha pasado. Yo he tenido muchos trabajos de investigación que yo quiero ver una variable y resulta que la variable, digamos, no es suficientemente potente para distinguirse, digamos, de las variables macro, ¿no? Pues es lo que quiero decir. Entonces, es muy, muy bueno ir haciendo tests muy rápidamente y ver cómo van las cosas. Perfecto, pero de todas maneras te lo digo sin tener conocimiento. Yo no estoy en esa área y no conozco la literatura de esa área y estoy seguro que tú estás siguiendo un protocolo de investigación bastante serio y formal, pero simplemente consejos que te puedo dar pueden ser de utilidad para ti más adelante. Te agradezco mucho, Maximiliano. Muchas gracias por esos aportes, los tendré muy en cuenta. Sí, si me permite agregar ahí un par de comentarios y siguiendo con la línea de Max, Maximiliano. A mí me dijeron, no sé si es cierto o no, pero a mí me dijeron que es peligroso tener una sola variable dependiente, sobre todo en una disertación doctoral. Entonces, y tomando un poco lo que decía Max, ¿cierto? Quizás poner alguna otra que vaya incluso en la dirección contraria, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Max. Hay alguna gente, algunos empresarios y emprendedores que van a querer quedarse ahí nomás, digamos, y esos mismos factores. Por ejemplo, estaba pensando, es lo mismo la gente que quiere crecimiento y seguir creciendo, supongamos, pone una pastelería y quiere crecer y ser el rey de los pasteles, digamos, o alguien quiere diversificarse, quiere innovar y quiere ser el más innovador. A lo mejor esas características individuales que tú estás mirando pueden explicar de manera diferente, o sea, pueden afectar positivamente la disposición, la inclinación a crecer, por decirlo así, y negativamente la de innovar o al revés. Entonces, quizás lo que yo estoy diciendo es muy burdo, yo no conozco tanto la literatura específica, pero puede ser interesante, puede ser interesante y además desde el punto de vista casi práctico, voy a decirlo así, el tener un par de variables dependientes siempre es mejor porque si tienes una sola y supongamos que no te resulta, ¿qué hace, digamos? Entonces es mejor tener más relaciones significativas que una sola, o alguna interviniente en el medio, pero por lo que yo vi en la presentación y lo que comentaba, eso me suena como que podrías incorporar, y como todavía está en las fases iniciales y tiene esa base de datos de GEM, ¿cierto? Entonces, bueno, a lo mejor habría que mirar ahí un poco más junto con tu
con tu profesor, ¿cierto? O profesora de la guía, ¿qué pueden ver con eso? Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Ricardo, no sé si tú quieres agregar algo o vamos, o Max, no sé. No, está bien. Ya, digamos, eran como que los dos puntos que quería tomar, pero no, me parece muy... Yo pues, solo quiero agregar un par de bueno, cositas que me... Nos estoy mirando aquí. ¿Me oyes? Sí, dale. Ok, yo quería pues, agregar ¿Tú querías decir algo? un par de cosas. ¿Me estás escuchando, Sergio? Sergio, ¿me oyes? Me estoy escuchando, que tuvo ahí. Listo. Dale. Entonces, nada, es que estás midiendo unos temas de variable, pues, de cultura, que bueno, se abordan desde otras también para otros tipos de estudios, particularmente las características del emprendedor. Es una cosa que se estudia mucho en temas de internacionalización, que es como mi línea. Yo estoy en International Business, entonces las características del emprendedor son cosas que se tienen muy en cuenta para el proceso de internacionalización, particularmente en pequeñas y medianas empresas, ¿no? El perfil del emprendedor, y cuando mencionabas las características, las relacionaba mucho con estudios que hay en internacionalización. La experiencia internacional previa que tiene el emprendedor, en este caso es la experiencia en emprendimiento que se tiene, cosas de ese estilo. Y hay variables culturales que tú mencionas, como no recuerdo exactamente el término, pero me sonó como si era temerario o no. Y el estudio de Hofstede habla acerca del uncertainty avoidance. Yo no sé cómo, porque es que lo que dice Max es cierto. Si llevas esas variables a nivel país, pues van a decir que los colombianos todos nos comportamos de una forma, o los venezolanos todos nos comportamos de una forma, o los chilenos todos se comportan de una forma. Y resulta que el empresario bayuno puede ser más propenso a tomar riesgos que el empresario pastuso, ¿sí? El empresario paisa, pues claramente es mucho más arriesgado que el empresario bogotano, diría yo. Entonces, no sé hasta qué punto, como poniendo en tu zona, yo no sé hasta qué punto llevar a esa caracterización, además, si llegas a ser tan cierto en términos de caracterizar al empresario bayuno y en términos a caracterizar pues, no solo al bayuno, sino que además pues, la muestra que mencionas, pues yo no sé si de verdad todos los empresarios en todos los países que estás analizando puedan homogenizarse de la forma como homogeniza pues la data que tú tienes. Es como lo que me inquietaría, porque lo quieres bajar a nivel de firma. Yo no sé si efectivamente esas permitan llevarlo hasta ese nivel. Lo otro, pues me parece muy interesante. La propuesta pues está bien estructurada, que el abordaje metodológico que propones pues es coherente con lo que quieres hacer. Lo único que me inquieta son las fuentes que vas a utilizar para que en últimas de verdad tenga como una aproximación real y efectivamente termine siendo una propuesta de utilidad en últimas para el sector empresarial, porque yo creo que lo que pretendes tú al final es que de esa caracterización se pueda llegar a hacer algo desde la academia, pero también algo desde la política pública para fomentar el emprendimiento. Eso sería como mi observación. Correcto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No te oímos, Sergio. Muy raro, disculpe. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o algún comentario, que lo haga por el chat. Tenemos un par de minutos.
¿Algún comentario adicional para María Cecilia? ¿En qué año estás, María Cecilia, del doctorado? Estoy en el primer año, digamos que entré en octubre. Perfecto. En octubre estoy en esta primera etapa, ya digamos que la forma como está estructurado el programa, digamos que aquí ya el primer capítulo está publicado, fue otro estudio que se hizo, la tesina, digamos, de la maestría, okay. Ese ya se publicó, que era también sobre aspiraciones de crecimiento y engagement, muy interesante, y esta segunda es la que estoy empezando ya en la etapa doctoral como tal. Perfecto. Este desafío, vamos a ver. Bueno, si no hay más preguntas de la audiencia, estaríamos agradeciendo a María Cecilia por su presentación, a Max y Ricardo por sus comentarios, y a mí por los comentarios, no, también. Y a todos los que están todos los que están en la sesión, recordamos que hay una sesión en paralelo que quedan unos 10 minutos, me dicen por interno, y después que termine esa sesión, iremos todos a la sesión final, que es el closing ceremony y las fotos. Así que no sé cómo lo vamos a hacer lo de las fotos, pero algunas fotos sacaremos. Así que si quieren... Aquí no hay otra presentación ahora. No, porque no llegó nuestro otro presentador, así que o no lo llamamos por distintos lados y no estuvo, no sé. Bueno, a veces pasa eso en las conferencias físicas, más puede pasar en las virtuales. Así que eso, solamente para que nos acompañen en la última sesión, y además, bueno, para la gente que no sepa, BALAS, la conferencia anual regular de la cual este coloquio doctoral es parte, va a ser el 23, 24, 25 de septiembre. Lo más probable es que también por esta plataforma, este era un piloto para probarla, si tienen comentarios respecto al mismo, déjennos saber, porque la idea es ir mejorando para ese evento y que sea una buena experiencia para todos, en lo académico y y también en lo personal, en la experiencia que uno tenga en asistir a estos eventos. Sin más, nos vemos en la otra sesión y después en la sesión final del closing. Max, me dicen por interno, gracias a todos. Max, me dicen que Mauricio Jara me dice que te mandó un mensaje, que lo veas ahí en... Sí, ya lo... Gracias. Bueno, chao. Gracias, muchas gracias. Chao.